Hola, en este vídeo vamos a resolver uno de los ejercicios de umbral de rentabilidad a punto muerto que han salido en selectividad de la Comunidad de Madrid en los últimos años. Dice lo siguiente: una empresa ubicada en un parque tecnológico fabrica teléfonos móviles de última generación, vende su principal producto a un precio igual a 600 euros y estima que el coste variable unitario es igual a 200 euros. Los costes fijos ascienden a 800.000 euros anuales. Con la información anterior se pide: calcule el punto muerto umbral de rentabilidad de esta empresa, explique el significado económico del resultado obtenido en el apartado anterior y realice la correspondiente representación gráfica. Muy bien, como en todos estos ejercicios, lo primero me pide, es un ejercicio práctico, 2 puntos en total, me pide calcular el punto muerto. Y lo primero que yo debería hacer siempre, si estoy respondiendo esto en selectividad, es definir qué es el punto muerto. El punto muerto umbral de rentabilidad, escribiríamos lo que es. El punto muerto umbral de rentabilidad es la cantidad que la empresa debe producir y vender para empezar a tener beneficios. Esto es teoría, es la definición de lo que es, pero nosotros en selectividad no nos podemos permitir ser autistas, empezar directamente a calcular cosas y a poner números sin explicarle al señor que nos está corrigiendo o el que nos va a corregir lo que estamos haciendo. Primero, siempre que nos pidan calcular algo, lo definimos. Teoría. Y ahora ya vamos a cómo se calcula. Me tengo que saber la fórmula de umbral de rentabilidad, pero además la pongo. Digo, la fórmula general es esta. El umbral de rentabilidad es la cantidad que llamamos Q estrella y se calcula así: costes fijos entre precio menos coste variable por unidad. Y diría, la fórmula general es esta. Lo escribiría la fórmula general y ahora ya, pues dentro del apartado A, nos iríamos ya a los datos del ejercicio. En este ejercicio es especialmente sencillo porque los datos nos los dan tal cual. Te dice costes fijos 800.000, pues costes fijos son 800.000 euros, precio al que vende el producto 600, menos cuánto me cuesta a mí producir, a mí o a esta empresa, cada móvil, 200 euros. Pues hacemos tranquilamente esta operación en la calculadora. La sacamos por aquí y sería pues 800.000 entre, cuidado con esto, ¿vale? Esta resta va toda junta, 600 menos 200, cerramos el paréntesis. Y da una cantidad de 2.000. ¿2.000 qué? Pues 2.000 móviles, en este caso, que es lo que fabrica, o 2.000 unidades, si no nos dice exactamente qué es lo que hace la empresa, es el umbral de rentabilidad. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado económico? Pues esto lo escribimos. La empresa debería vender 2.000 móviles para empezar a tener beneficios. Si vende menos de 2.000 móviles, tendrá pérdidas. Si vende más de 2.000 móviles, tendrá beneficios. Sería, bla, 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 contar todo eso, el significado económico que tiene un umbral de rentabilidad. Es más, en este ejercicio nos lo están pidiendo explícitamente, que luego expliquemos. Si no nos lo pidiese, aún así yo creo que sería conveniente en selectividad, cuando llegamos a esta solución, explicar simplemente eso. Si vende más de 2.000 móviles, beneficios. Si vende menos de 2.000, pérdidas. Con 2.000 móviles justo, el beneficio es cero. Ni pérdidas ni beneficios. Y apartado C, representación gráfica. La representación gráfica de umbral de rentabilidad siempre queda muy parecida. Lo único que cambia va a ser la escala o los datos en función de lo que nos haya salido en el ejercicio. Vamos a dibujar dos ejes, importantísimo poner siempre los nombres a los ejes. En este eje vamos a valorar la cantidad, desde cero cantidad hasta la cantidad que sea. Y en el eje vertical vamos a poner los ingresos y los costes. Ingreso total, coste fijo. Y vamos a empezar por el coste fijo. Coste fijos precisamente no depende de la cantidad producida, va a ser siempre constante. Por lo tanto es una línea horizontal. Mi coste fijo cuando yo produzco 0 unidades va a ser, en este caso, 800.000 euros. Si yo produzco una unidad son 800.000 euros, si produzco dos son 800.000 euros, si produzco 30.000 unidades son 800.000 euros. Es constante. Bien, luego que pintamos, vamos a pintar también nuestros ingresos. Esto era el coste fijo. Vamos a representar el ingreso total. Ingreso total es una función lineal de la cantidad, es decir, va a ser una recta. Aquí en este tipo de representación todos son rectas. Y básicamente mi ingreso total, vamos a ponerlo por aquí, esto no es necesario, pero para recordarlo, es precio por cantidad. El precio en este caso son 600 por la cantidad, esa es la recta que quiero representar. Muy bien, pues yo empiezo desde el 0. ¿Cuánto ingreso si yo vendo 0 unidades? Pues 600 por 0, que es 0. Es una curva que empieza aquí, en el 0.
Y luego va creciendo. Si yo vendo una unidad, ganaré 600 euros. Si vendo 2 unidades, 1200. 1800, 2400. Es una línea recta que crece con una pendiente de 600. En este caso la escala nos da un poco más igual, así que simplemente con hacer una línea recta que parta del 0, que parta bien, que se vea del 0, y la hacemos pues con una cierta inclinación. Este es el ingreso total. ¿Qué nos faltarían? Nos faltarían los costes totales. Eran la suma de los costes fijos más los costes variables, que era coste variable de cada unidad, por la cantidad que yo produjese. Luego estos sí dependen de la cantidad producida y empiezan de la siguiente manera. Si yo produzco 0, esta parte de aquí sería 0, tendría que pagar mis costes fijos y esos serían todos mis costes. Luego empiezan aquí. Empiezan aquí y crecen. En este ejercicio crecen con una pendiente de 200. Este es el coste variable por cada unidad. Si yo produzco una unidad, pagaré todos mis costes fijos, los 800.000, y 200 euros por una unidad. Luego 800.000, 200, un poquito más arriba de esto. Si produzco 2 unidades, serán 800.000, 400. 200 por 2 son 400, es decir, esto va a ir creciendo, pero va a ir creciendo más despacio que los ingresos totales. Los ingresos totales crecen de 600 en 600 y esto de 200 en 200, es decir, una pendiente en este caso 3 veces menos. Que nos quede una escala exacta no es importante, pero sí es importante tener muy claro que esta curva crece más despacio que esta. Y da un poco igual la inclinación, ya digo, no son tan pijoteros en la parte de economía. Si esto fuese matemáticas habría que ser mucho más riguroso, pero aquí lo importante es que quede esta forma. Costes fijos son constantes, ingresos totales empiezan en 0 y crecen, costes totales empiezan a la misma altura que los costes fijos y crecen con la cantidad producida, pero crecen más despacio. Muy bien, pues yo aquí tengo los ingresos totales de la empresa, los costes, y aquí es donde los costes se igualan con los ingresos, es decir, donde el beneficio es 0, pues a la cantidad que le corresponde un beneficio de 0, esa cantidad es el umbral de rentabilidad, y en este caso son 200.000 unidades. Veo dónde se cruzan, bajo al eje de la cantidad, 200.000 unidades. Y ahora, por último, para que esto quede completo, ¿a cuántos ingresos y cuántos costes les corresponden estas 200.000 unidades? Pues hago la cuenta aparte. Si yo vendo a 600, con los ingresos siempre es más fácil hacerlo, por 2.000 unidades, ¿cuánto dinero es eso? Me voy a la calculadora. 600 por 2.000, pues 1.200.000. 1.200.000 euros es esa altura. Bien, ¿qué me representa el umbral de rentabilidad? Pues mirar, si la línea verde son los ingresos y la roja son los costes, los gastos, donde los gastos son más altos que los ingresos, la curva roja está por encima de la verde, todo esto son pérdidas. Si yo vendo menos de 2.000 unidades, vendo una, vendo dos, vendo 100, vendo 1.000, sigo gastando más de lo que ingreso, luego tengo pérdidas. Lo máximo de pérdidas que puedo tener son los costes fijos, es cuando la diferencia entre costes e ingresos es la más alta posible, 800.000 euros. En cuanto ya empiezo a vender un poquito, empiezo a tener menos pérdidas. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde yo vendo 2.000 unidades, ahí tendría beneficio cero, y a partir de más de 2.000 unidades, los ingresos son más grandes que los costes. Toda esta zona es la zona de beneficios. Mis ingresos están por encima de mis costes, pues esos son beneficios. Y esto es lo que representa, o cómo se representa, un umbral de rentabilidad. Hay algunos libros que representan o que también añaden la curva de costes variables en vez de pasar directamente a la de totales, pero bueno, me parece que queda un poco más recargado el dibujo y que con esto ya estamos representando toda la información que necesitamos para que quede el umbral de rentabilidad gráficamente. Se vea que es este punto, 2.000 unidades, zona de pérdidas, zona de beneficios, ingresos, costes totales, costes fijos. Muy bien, pues con esto, bien explicado y bien justificado en selectividad, con las fórmulas, con todo lo que vamos haciendo, tendríamos los dos puntitos de selectividad. Como veis, este en concreto pues será bastante sencillo. Haremos alguno más difícil. Muchas gracias por vuestra atención, espero que quede claro. Un saludo.